buenas tardes, buenas noches, buenos días, según la hora en que nos esté observando, que nos esté viendo, que nos esté siguiendo en nuestras redes sociales, como lo hacemos prácticamente todos los días. Hoy tenemos una entrevista de lujo con un amigo, un dirigente agrario muy importante. Él se llama Vicente Álvarez, aquí en Al Margen Periodismo Libre. Lo tenemos con ustedes. Vamos a platicar sobre el problema de lo que le atañe a todo el país, no solo a él o no solo a los productores, sino a todo el país, que es precisamente lo que usted está viendo aquí, el maíz. Él es el dirigente nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Sistema Producto Maíz, una organización que ha ido creciendo, que abarca prácticamente ya todo el país, y él tiene un prestigio ya reconocido. No estamos en otro lugar sino en Toluca, en el Estado de México, pero aquí están las oficinas del Sistema Producto Maíz y estamos con él. Vicente, muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Vicente? Bien, buenas tardes, me da gusto saludarte y también a las personas que a Esteban medio nos vean, a Esteban, saludos a todos y qué bueno que estás en Toluca, gusto recibirte. Gracias, qué amable. Pues la última vez que estuvimos por aquí, mi líder, recuerdo que había un problema que se estaba gestando por la excesiva importación a México del grano de Estados Unidos y que le estaba pegando fuerte a los productores en nuestro país. ¿Cómo está actualmente esta situación? Esa demanda, esa lucha sigue vigente. Mientras nosotros le apostemos al exterior de nuestros alimentos, yo creo que no es el camino. Nosotros debemos pensar en ser autosuficientes en la comida que nosotros consumimos. Y el maíz para los mexicanos es aparte de ser el principal fuente de alimento, pues tiene que ver con la cultura, con la identidad, con lo que es México. Nosotros somos hijos del maíz y sus orígenes están en México. Y hay un lema que estamos ahí viendo, el maíz mexicano para el mundo, porque la calidad del maíz mexicano no se compara con ninguna calidad de maíz de otro país. Entonces, lo que tiene que ver con la producción va muy ligado a la comercialización. Si aquí en México los productores tienen buen precio, no tenemos que ir a buscar a ver dónde encontramos maíz, porque aquí en nuestra casa, aquí surge el maíz y aquí tenemos productores y tenemos lo que se requiere, tierras, cielo, agua, lo que se requiere para producir todo el maíz que México requiere. ¿Es posible entonces atender la demanda nacional? Sí, claro. Lo que tenemos que hacer es tener políticas públicas que volteen a ver a los productores mexicanos, no que se enlacen solamente con los grandes acaparadores o industriales o comercializadores, como queramos llamarle, que son muy pocos, que ganan mucho dinero. El maíz es un buen negocio, desafortunadamente es un buen negocio para muy pocos. Y productores son unos millones de productores. Y también, pues, qué bueno que la Cámara esté enfocando esos maíces que son preciosos, no están pintados, ese es su color natural. Los maíces mexicanos, los maíces nativos tienen una gran riqueza. Nosotros impulsamos la agricultura a gran escala, la comercial, pero también tenemos que defender nuestros maíces propios, que tienen un gran valor en el mercado, que son demandados en otras partes del mundo. Quien no conoce un cacahuacintle, si no sabe cuál es, yo se lo digo, es el maíz pozolero, es la harina para los tamales, es los elotes tan riquísimos que hay, que son de grano, elote grande y con su grano grande, dulce, muy exquisito. O quien ha probado unas tortillas de color azules, este es el maíz. Las que les llamamos nosotros los legos moradas. Que no son moradas, son azules, ¿no? Claro, ese es el maíz, sí. No está pintado, no tiene colorantes, es su color natural. Mexicano, 100%. ¿No transgénico? No transgénico, no transgénico. O esos maíces rojos. Sí. Que son maíces naturales, que son de México, son de aquí, del Estado de México, pero sobre todo de Michoacán hacia abajo tenemos una enorme riqueza de estos maíces, que yo creo que alguien o muchos con intereses de otro tipo han querido desestimularlos y quitarlos del mercado. Pero esos maíces, el kilo de cacahuacintle anda entre los 20 y 25 pesos. Ah, bien. El kilo de este maíz negro está arriba de los 7 pesos.
y esos maíces rojos casi ya no hay, pues es un gourmet para la comida nuestra, pero también te puedo decir que para la industria, en colorantes, para los lápices de las señoras o de las mujeres, tienen un uso industrial, para la industria farmacéutica, o sea, hasta para hacer prendas de vestir. El maíz mexicano tiene o sea, una variedad tiene más de 600 usos el maíz. ¿Cuántos tipos de maíz hay? Pues aparte de los que se dice que son 60 razas, pero 60 razas, y de cada raza se derivan un número de granos de tipos de maíz. Entonces es una enorme riqueza, con la ventaja de que esos maíces los siembras, tú mismo puedes seleccionar tu semilla, la puedes volver a sembrar y surte otra vez. No así el caso de un transgénico. Un transgénico lo siembras y el siguiente año tienes que volver a comprar. Además, ese es el negocio de las transnacionales, ¿no? Tienen alguna cuestión de código genético que solamente producen una vez, y entonces tienes que volver a comprar todo el tiempo. Son desechables, pues. Son desechables, pues sí. Entonces hay una dependencia que se crea al uso de esos tipos de maíces. Pero nosotros estamos en contra del maíz transgénico en México. Eso está declarado, lo digo porque tengo la facultad, es un mandato de nuestra asamblea de todos los productores en México, pero además tenemos la ciencia, el conocimiento de nuestros investigadores de crear nuestras propias semillas con un mejoramiento genético natural, que no es lo mismo mejoramiento genético que maíz transgénico, son cosas muy diferentes para que la gente lo entienda. Entonces, cuando yo digo que podemos producir todo el maíz que México requiera, solamente se requiere algo, y que es bien sencillo: equilibrar la cadena, el valor de la cadena. Y cuando hablo de equilibrar el valor de la cadena, significa que ganemos todos en la medida justa de que se invierte y que se trabaja, porque todos ganan. El productor siempre pierde o sale tabla, y es el que más, y es el que arriesga, el que más invierte, y el esfuerzo de producir no se compara con los otros servicios de la cadena, pues. Entonces, en la medida que seamos justos, que la balanza se equilibre, México no solamente puede producir todo el maíz, sino que puede producir para exportar. Y por eso yo siempre digo que volteen a ver a los productores mexicanos. El problema aquí son los intermediarios con los cuales el productor pues pierde mucho, porque lo vende, su producto lo vende a un precio, y el productor o el intermediario lo vende a un precio más alto, que es el que gana más, ¿no? Finalmente. Pero hay ciertas trampas, porque yo conozco ese discurso hace 20 años, el intermediario. Siempre culpar al intermediario, resulta que a veces el intermediario ni siquiera. El intermediario a veces hasta hace un servicio. Claro que gana. Capta y distribuye, pues sí, comercializa. ¿Cuál es nuestro problema en el asunto del mercado? En el centro del país hacia abajo no hay bodegas. Y estamos en medio del mercado. Entonces, si nosotros tenemos las bodegas, pues nosotros tenemos el mercado. Quien hace la comercialización es quien tiene la infraestructura. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Y eso no lo estoy inventando, y es simplemente poner la infraestructura, o sea, bodegas modernas, eficientes, en manos de los productores. Entonces el productor sale a vender en las mejores condiciones. Claro. El vender con el intermediario al pie de parcela, por ponerle un ejemplo en este ciclo, en el mejor de los precios, al pie de parcela, 3.60. Un mes después, 4 pesos, 4.20. ¿Sí me entiendes? Sí, 2 meses después, 5 pesos. Por haber quedado guardado en un almacenado, Pues claro, ya subió de precio. Nuestro problema en el centro se llaman bodegas. Y en el norte sí tenemos que son las, Sinaloa, por ejemplo, los Jalisco, tienen producciones comerciales más altas, pero sus costos de producción son muy altos. O sea, no porque produzcan más, ganan más. Entonces, hay un desajuste a conveniencia de los que se llevan la mayor parte del dinero, sean los que venden fertilizantes o los que venden maquinarias,
o los que comercializan el maíz, siempre como que siempre la balanza está cargada a su favor. Entonces, antes porque había que importarlo y era más barato. Y ahora que el dólar está a buen precio, de todas maneras, batallado. ¿Sí me entiendes? Entonces, siempre como que se diseñan las políticas de tal manera que le benefician a los grandototes. Y por eso nuestro reclamo acerca en Zagarpa, y ya de que está jugando papel de beneficiar a los grandes, sino que el gobierno, de los recursos que tiene, es para que apoye a los productores. Como que esta mala historia se repite en casi todos los productos del campo, ¿verdad? De ayudar, de apoyar más a las grandes empresas, incluso hasta transnacionales, las grandes productoras, procesadoras del producto, y el campesino, el productor original, es el que menos recibe de sus beneficios. Pues ese es un juego que se da y que obedece a intereses que tienen que ver con los grandes negocios. Pero yo creo que se puede hacer negocios con las mismas empresas, o sea, simplemente es cada quien lo justo y cada quien es el valor de su esfuerzo, de su inversión y de su trabajo, ¿no? Entonces, es equilibrar la cadena. ¿Y eso a quién le correspondería hacerlo, mi líder? Yo creo que son políticas públicas, porque quien tiene la fuerza, la ley y la directriz de las políticas públicas es el gobierno. Hablamos de la Zagarpa y la Secretaría de Economía, sí, principalmente, pero también está Hacienda. Bien. Entonces, son los que pueden decir a los industriales, a ver, ¿puedes importar o no puedes importar? Aún contratados, el precio del maíz real es este, y hay que pagar el precio real de lo que cuesta el maíz. Entonces, sí se pueden, hay mecanismos, el gobierno tiene mecanismos. Entonces, nosotros hemos propuesto en nuestro reciente foro que se haga un nuevo proyecto de la política pública del maíz. El maíz para nosotros es más importante que el petróleo. Ya les comento que se sacan más de 600 productos. Con el maíz podemos hacer que camine un coche. Además, el petróleo no lo podemos comer. Entonces, yo creo que si el maíz es mexicano, es nuestro, de aquí nació, es tan importante para el mundo, y China come maíz. África, cuando le va mal, pues viene por México aquí a México. Todos están cambiando el trigo por el maíz en el mundo. Entonces, para nosotros debe ser una oportunidad, pero no con una política de sometimiento a los productores, sino con una política económica que le vaya bien a los productores, que le vaya bien al que venda, al industrial también tiene que irle bien. Entonces, la cadena tiene que ser justa para todos. Con eso estaría resuelto este problema. Claro. Y se beneficiaría a toda la gente que vive en el campo del maíz, ¿verdad? Del producto. Pues sí, porque en la medida que el maíz para México esté dentro de las políticas públicas, sea prioritario, vamos a generar economías, y el maíz es un sueño que tiene que hacerse realidad. Es que debe ser de beneficio, de prosperidad, de desarrollo y no de pobreza como está ahora, ¿no? Hoy el maicero es sinónimo de pobreza y en algunos casos de pobreza extrema. Además, entonces el maíz debe ser una oportunidad para México. Yo creo que tienen que verlo, pero se requiere algo bien sencillito. Quien encabece el sector agropecuario, quien quiera crecer, debe conocer la agricultura. Si no, se vuelve a caer en el... Y solamente en los grandes negocios, también el asunto, los macro, los grandes negocios, entonces poco van a ver hacia abajo. No entienden, simplemente. Pues yo creo que, por eso digo, tienen que conocer el sector, o sea, sí, para no causar incluso hasta polémica, ¿no? Sí. Algo que quisiera subrayar, agregar de este tema de cómo van las cosas, de cómo les fue en la Cámara de Diputados en este foro. Bien, finalmente el Poder Legislativo abrió sus puertas, tuvimos una participación de alrededor de 16 diputados de todas las fracciones de los partidos. Entendieron nuestra propuesta, que es una propuesta productiva, que es una propuesta económica, que vemos en el maíz una oportunidad para que México fortalezca su economía, y no solamente su economía, sino que seamos autosuficientes en el principal alimento de los mexicanos. Es una vergüenza que tengamos que traer maíz de otro lado cuando aquí nació el maíz.
El maíz blanco estamos bien, lo que te importa es el maíz amarillo. Me van a responder, bueno, es que el maíz amarillo es que se le importa. Pues también podemos producir todo el maíz amarillo que se requiere. O sea, si hay capacidad, hay Claro, recursos, con hay... 3 estados podemos producir el maíz que falta en México. Y hasta os puedo decir porque están concentrados con los productores. Con Jalisco, con Michoacán y con Guanajuato, en un programa especial, puede producir todo el maíz amarillo que México requiere. Sin necesidad entonces de estar gastando en traer un grano que no tiene la misma calidad de nuestro país, ¿no? Pues el piso estaría más parejo, ¿no? Si aquí tenemos el maíz, bueno, ya el grano industrial, pues ¿qué le conviene? ¿Tenerlo aquí en México o traerlo? Tampoco nos cerramos a que solamente sea en México, simplemente que sean las cosas más parejas. Eso es todo lo que nosotros pedimos. Nos competimos contra los mejores productores del mundo. Y no creo que sean mejores productores en otro lado, lo que pasa es que tienen mejores condiciones de sus políticas públicas. ¿Qué es lo que más bien les da la posibilidad? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Bien, pues Esteban, tú tienes como preguntar algo más. Pues vamos a seguirle paso a paso este tema del maíz, a ver qué más se va dando, y estamos abiertos para cuando quieras. Yo creo que el maíz es más importante que una elección de partidos. Definitivamente, ahorita el tema precisamente en el Estado de México, que son el proceso electoral, con los candidatos y demás, a los productores, a los campesinos que se dedican a producir el maíz, ¿cuál es el tema que más les interesa? Más que votar o ver por quién votan, en este caso es ver que... Yo creo que están desperdiciando una oportunidad de hacer campaña con el maíz. Porque quien toque el tema del maíz no lo sabe plantear, porque cada mexicano llevamos el maíz adentro. Entonces, tú no has comido una tortilla algún día. No, pero como no todos los días. ¿Con qué mexicano no conoce el maíz y la tortilla? Todos los días comemos tortillas, ¿verdad? Y los tamales, y el pozole, y el pinole, te puedo decir 20,000 cosas en comida que hacen el maíz. Infinidad de productos que nos da la tierra nuestra. Tenemos que defender nuestro maíz. Exacto, totalmente de acuerdo. Esto es mi forma de pensar, lo puse ahí porque vinieron, sino porque así. No, además no esperabas que llegáramos. Esta es una entrevista improvisada prácticamente, sorpresiva inclusive para ti y para nosotros también, porque no esperábamos ni llegar ni encontrarte, te encontramos y mira, estamos aquí ya conversando plácidamente sobre este tema que es muy importante para nuestro país, llamado maíz. Muy bien, pues algo que quisieras agregar o... No, pues subrayar, saludarlos a ustedes, amigos. Gracias. Y a la gente, las personas que nos vean. Les vamos a dar un correo, una página para que perfecto. Se enteren del maíz, es apasionante y tenemos que tener todos, no solamente los productores, los mexicanos, todos debemos defender al maíz mexicano. ¿Cuál es la página? Ahorita te la comento. Bien, importante para que la pongamos al rato una vez que esté editado también entonces. Bueno, pues estamos pendientes. Este es Al Margen, Periodismo Libre, la entrevista con Vicente Álvarez Delgado, dirigente nacional del Sistema Producto Maíz, una organización que aglutina prácticamente a los más de 2 millones de productores dedicados a esto que nos da de comer todos los días, con lo que vivimos, crecimos, con lo que nuestros antepasados, los aztecas, subían las pirámides, corrían y mantenían una musculatura. Nada que ver con esto de que la obesidad y la gordura, esa es una falacia que le han achacado a algunos productos como el maíz, lo cual es, yo lo decía, falacia. Aquí estamos, seguimos, mi querido Vicente, estamos pendientes, otra conversación otro día y te agradecemos esta charla aquí en tus oficinas. A ustedes.